Falta poquito para que se acabe el año. María Mercedes, buenos días. ¿Cómo estás, Robert? Amigos, muy buenos días. Efectivamente, es lunes, arrancamos juntos la semana con la mejor de las energías para poder informarles. Metidos ya de lleno en Navidad, luego del fin de semana en el cual se festejó a la ciudad de Quito. Hoy, en cambio, cerramos eso y comenzamos a sentir las Navidades que se tornan ligeramente violentas y rápidas en todo el país. Lindas festividades para también analizar un poco la vida, ¿no? Y ver cómo podemos seguir enfrentándonos a la realidad cada día en la cotidianidad. Con todas las energías, estamos listos. Sin duda, Sarita, te quedó lindísimo esto, ¿ah? Los gustos de nuestra productora le quedó, pero realmente en dorado. Eso estábamos analizando, en estaba verde el año anterior, el día de hoy está maravillosamente brillante. La Navidad es en verde, rojo y blanco, así que con ese espíritu de Navidad, que la semana sea espectacular. Hay que contar las noticias que ha pasado. Bueno, la noticia del momento es la caída de la dictadura de Siria. Este domingo se confirmó el régimen de Bashar al-Assad fue derrocado por los rebeldes. Ellos hace 2 semanas lanzaron una ofensiva relámpago que terminó con la toma de Damasco. El régimen de Bashar al-Assad, que gobernó Siria por más de 20 años, ha llegado a su fin. Es que este suceso pone punto final a los años de conflicto sangriento que ha desmembrado al país, dejando a millones de personas desplazadas y a otras miles de vidas perdidas. Esta victoria, hermanos míos, es una nueva historia para toda la nación islámica. Es una nueva historia para la región. Los últimos días corría el rumor de que Bashar al-Assad había huido de la capital, de Damasco, luego de un levantamiento masivo por parte de los rebeldes, quienes son opositores a su gobierno, pero no fue hasta este domingo 8 de diciembre que Rusia confirmó que al-Assad había dejado el país. Estamos felices con lo que le ha pasado a este régimen opresor. Ahora tenemos un futuro. Estamos contentos de haber acabado con esta opresión y corrupción. Y esperamos que en el próximo periodo, antes que nada, haya calma, pensamiento reflexivo y que no nos dejemos arrastrar por el caos. Y es que lo que sucedió este domingo en Siria es histórico. La dictadura había consumido a este país y por esta razón miles de sirios salieron a las calles para celebrar. Tras lo ocurrido comenzaron las reacciones a nivel mundial. La comunidad internacional se pronunció. Turquía, por ejemplo, quien apoyaba a los rebeldes, se comprometió a luchar contra el terrorismo. Estamos en comunicación con los grupos para asegurarnos de que las organizaciones terroristas, especialmente el ISIS y el PKK, no se aprovechen de la situación. Turquía se compromete a seguir luchando contra el terrorismo. Todas las minorías, no musulmanes, cristianos, no árabes o kurdos, deben ser tratados por igual. Quien también se pronunció fue Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. De hecho, él señaló que ha ordenado a su ejército a tomarse el control de la zona siria del Golán. El régimen de al-Assad es un eslabón central del eje del mal de Irán y ese régimen ha caído. Este es un resultado directo de los golpes que hemos infligido a Irán y Hezbollah, los principales partidarios del régimen de al-Assad. Estados Unidos, en cambio, indicó que apoyan firmemente una transición pacífica del poder en Siria. Sin embargo, mientras unos celebran, el futuro de Siria es incierto. Recordemos que el conflicto en Siria arrancó en 2011, cuando las protestas pacíficas contra el gobierno de Bashar al-Assad se convirtieron en una total guerra civil a gran escala. Con el tiempo, este conflicto atrajo potencias extranjeras desde Rusia, informó Mía Sabelli Carrera. Con la caída de Bashar al-Assad se pone fin a una dinastía política después de 13 años de conflicto. Él fue elegido presidente de Siria en el año 2000. Bashar al-Assad fue el presidente de Siria desde julio del 2000, pero su régimen cayó en diciembre de este año 2024. Bashar, segundo de los hijos del exmandatario Hafez al-Assad, que gobernó a Siria entre 1970 al 2000 y murió de un ataque cardíaco tras 29 años en el poder. Posteriormente, Bashar al-Assad fue elegido sin oponentes como presidente de Siria, mandato que desde el 2011 está sumido en una cruenta guerra civil que, según cálculos de las Naciones Unidas, ha dejado más de 300.000 muertos. Bashar nació el 11 de septiembre de 1965 en Damasco, la capital de Siria.
Mantuvo estudios de medicina en la Universidad de Damasco y residencia de oftalmología en Londres. Realizó el servicio militar y asumió el rango de coronel del ejército sirio en 1999. Su religión es musulmán y tiene una esposa y 3 hijos. La salida de Assad, de 59 años, pone fin a una dinastía de décadas y la lucha de casi 14 años por mantenerse en el poder, mientras que su país se enfrentaba a guerras civiles entre potencias, informó Amy Moreno. Es tiempo de contarles que la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Alivio Financiero y Fortalecimiento Económico. Esto fue impulsado por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis energética. En el debate final, el Pleno decidió no incluir un artículo que obligaba a las empresas a contratar a un adulto mayor en su nómina de empleados. ¿Por qué se excluyó esta propuesta? ¿Qué afectaciones podría traer? Bueno, vamos a contarles. Los adultos mayores no lograron ser incluidos en la Ley de Alivio Financiero y Fortalecimiento Económico aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional. El proyecto para segundo debate establecía en el articulado la posibilidad de que las empresas sean obligadas a contratar a un adulto mayor por cada 50 empleados. Esto con el objetivo de incluirlos en el mercado laboral, que usualmente los margina por su edad. Sin embargo, sorpresivamente en el debate final, el articulado fue retirado, pues el Partido Social Cristiano argumentó que no era viable, ya que los adultos mayores no siempre están posibilitados de realizar actividades que entrañan esfuerzo físico y jornadas extendidas. Creemos que hay un error ahí, porque las condiciones laborales deben ser justas, y acá el tema no está delimitado. Imagínese usted que contrate a un adulto mayor o a una persona de 75 años para trabajar en la zafra, cortando caña. Esas no son condiciones justas. Los legisladores de esta bancada sugirieron a la Asamblea que en lugar de incluir esta normativa, analicen su propuesta de ley. Para perfeccionar aquello, adaptando la legislación de inclusión laboral para que más ecuatorianos puedan tener un empleo. Expertos aseguran que en Ecuador 4 de cada 10 adultos mayores buscan un trabajo para solventar sus necesidades básicas. Por ello indican, este era el momento indicado para mejorar sus oportunidades de acceso a un empleo. Y no encuentro ningún sustento en nuestra ley para que se haya prohibido o para que se haya omitido esta obligación en base a principios legales. Más bien al contrario, en base a principios de derechos humanos, debió haberse quizás favorecido esta iniciativa. Según datos del INEC, el 81% de adultos mayores que trabajan en el país lo hacen en el sector informal y de ellos solo el 3% cuenta con afiliación al Seguro Social, informó Álvaro Terán. El presidente de la República, Daniel Noboa, envió al registro oficial la Ley de Alivio Financiero para su publicación. Esto en medio de la preocupación del Colegio de Economistas de Pichincha por los beneficios que tendrían los infractores de tránsito, sin dejar de destacar otros privilegios que sí ayudarían a un gran número de ecuatorianos. Quizás para muchos pueda sonar como un regalo de Navidad el hecho que el Pleno de la Asamblea Nacional haya aprobado la Ley de Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las Generaciones. Esto por los beneficios que tiene, por ejemplo, facilidades de pago en operadoras telefónicas e Internet durante la crisis eléctrica, así como la eliminación de deudas en el servicio de rentas internas de CEREI, de microempresarios, por el impuesto a la renta del 2022 y 2023. También se apunta la remisión del 100% del interés y recargos concernientes a créditos educativos para personas con discapacidad. Recordemos que para los jóvenes que vinieron del exterior con becas y que estaban en mora, no podían conseguir trabajo, no podían porque tenían que tener 0 deudas, que eso exige, por ejemplo, la parte fiscal, o para tener un trabajo en el sector público.
Los clientes del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por una sola vez podrán aplicar un refinanciamiento del crédito hipotecario vigente hasta el 30 de septiembre de este año, dándole un periodo de gracia de 90 días. En relación a la banca podrá otorgar un diferimiento extraordinario y temporal de las obligaciones de pago sin intereses moratorios, recargos, gastos y multas. Esto es parte de lo aprobado. Esto no significa que se perdona lo referente al capital, ¿verdad? No, no puede ni la Asamblea perdonar capital. Todo lo que se puede jugar es con tasas de interés, de mora, de ciertas multas. En lo que no está de acuerdo Víctor Hugo Albán del Colegio de Economistas de Pichincha es en la condonación de deudas por multas de tránsito. Injustificado, porque una cosa es endeudarse, digamos, para incrementar el sector productivo y por alguna razón falló. Otra cosa es una infracción de tránsito, porque a veces se lo hace en estado de embriaguez, a veces se lo hace, digamos, a sabiendas que estoy infringiendo exceso de velocidad, por ejemplo. Darío Paladines, representante del sector automotriz de vehículos usados, no lo ve desde esa perspectiva, ya que muchos usuarios habrían sido perjudicados por los fotorradares. Por ello el llamado sería a que esta condonación no sea únicamente de multas, intereses y recargos, sino, por ejemplo, hablemos de un 40 o 50% del total. De esa manera van a poder recaudar más. Ley que el presidente de la República ya envió al registro oficial para su publicación. Informó Héctor Romero. Quiero contarles ahora que el primer feriado del 2025 en todo el país será de 5 días. Mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República dispuso que los días 2 y 3 de enero serán considerados días de descanso obligatorio. La decisión tiene como objetivo de promover el turismo en todo el país. Miremos. En un esfuerzo por reactivar la industria del turismo, el gobierno ecuatoriano ha anunciado un decreto que establece un feriado de 5 días que se llevará a cabo los primeros días del año nuevo. La medida busca fomentar el turismo interno, así como incentivar la reactivación de la economía y promover varios destinos en el país. En tal virtud, el Ecuador contará con el primer feriado de 2025 de 5 días. Al asueto del 1 de enero por año nuevo, se suman los días 2 y 3 de enero. Mediante decreto ejecutivo, el primer mandatario dispuso que estos días sean considerados de descanso obligatorio no recuperables, por lo que junto al sábado 4 y domingo 5, los ecuatorianos podrán disfrutar de 5 días libres. La disposición abarca tanto al sector público como al privado. Durante estos 5 días, se garantiza los servicios básicos esenciales como salud, bomberos, terminales de transporte, servicios bancarios, entre otros, para lo cual las máximas autoridades de las instituciones, entidades y organismos del sector público deberán disponer que se cuente con el personal mínimo que permita atender las demandas de la colectividad. Por su parte, el Ministerio de Turismo destacó que entre el 1 y 5 de enero el IVA se reducirá del 15 al 8% en actividades relacionadas al turismo y se promoverá campañas promocionales y actividades especiales que se realizarán durante este feriado. Este asueto nacional concluye el próximo domingo 5 de enero. El mismo día dará inicio a la campaña electoral para las elecciones del mes de febrero, informó Miguel Ángel Bedoya. También el Gobierno Nacional, a través del Decreto Ejecutivo 474, dispuso extender el feriado nacional por Año Nuevo durante el jueves 2, viernes 3 de enero del 2025. Esto tiene el objetivo de dinamizar la economía nacional e incentivar el turismo interno. ¿Cómo recibieron este anuncio los gremios del sector turístico y productivo? Aquí se lo contamos. Ecuador arrancará el 2025 con un feriado nacional que se prolongará por 5 días, es decir, desde el miércoles 1 hasta el domingo 5 de enero. Esta decisión la tomó el presidente de la República a través del decreto ejecutivo 474, con el cual dispuso prolongar los días de asueto durante el jueves 2 y viernes 3 de enero. Esta medida, indicó el gobierno nacional, busca dinamizar la economía ecuatoriana e incrementar el flujo turístico interno. La Cámara de Turismo mira con optimismo la medida que permitirá alivianar la crisis que atraviesa el sector.
Proyecciones preliminares calculan que más de 1.200.000 ecuatorianos podrían movilizarse durante el feriado de Año Nuevo. Sería interesante que haya una dinamización de la economía aproximadamente por arriba de los 100 millones de dólares. Este gremio abriga la esperanza de que el feriado signifique el inicio de una reactivación productiva del sector turístico. Tener nuestro mejor amigo y nuestro aliado, los generadores. Esas son las precauciones que tenemos que tomar y seguir tomando, mantener los generadores a punto. Sin embargo, no todo es optimismo. La Asociación de Restaurantes de Ecuador asegura que la prolongación de los días de feriado altera su planificación y entraña mayores costos de operación. Es mucho más complicado hacer promoción a nivel nacional ahorita, reorganizarse para aprovechar como se debe el tema de los feriados. Además, instan al gobierno y a las autoridades municipales a impulsar actividades de entretenimiento en ciudades como Quito y Guayaquil, que usualmente se vacían durante los feriados. El buscar alternativas para que la gente también venga a nuestras ciudades, para que disfruten de lo que son estas grandes ciudades. Los 5 días de asueto, indicó el ministro de Turismo, Mateo Estrella, experimentarán una reducción del IVA del 15 al 8% para todas las actividades turísticas. Informó Álvaro Terán. Estamos de regreso para contarles más noticias. La reforma parcial a la Constitución que busca eliminar el financiamiento público de los partidos y movimientos políticos será tratada por una comisión ocasional multipartidista conformada por 7 legisladores. Ellos se encargarán de procesar el proyecto impulsado por el Ejecutivo. La reforma constitucional que pretende modificar los artículos 110 y 115 de la Constitución con miras a eliminar por completo el financiamiento público de los partidos y movimientos políticos continúa su curso en la Asamblea Nacional. El Consejo de Administración Legislativa CAL abocó conocimiento de la reforma una vez que sorteó el control de legalidad por parte de la Corte Constitucional. Y con el voto de la mayoría, se sugirió al Parlamento conformar una comisión ocasional encargada de tramitar el proyecto impulsado por el Ejecutivo. La designación de los comisionados está prevista para el jueves 12 de diciembre durante la sesión 989 del Pleno de la Asamblea Nacional. El artículo 110 de la Constitución señala que las organizaciones políticas se financiarán con recursos de sus afiliados y simpatizantes y en la medida en la que cumplan con los requisitos de ley también recibirán fondos del Estado. El artículo 115, por su parte, menciona que es deber del Estado garantizar la promoción electoral de los partidos de manera equitativa e igualitaria. Entre el 2009 y el 2023, el Consejo Nacional Electoral invirtió 72 millones de dólares en el financiamiento de las organizaciones políticas. 23 fueron destinados a la promoción electoral y 49 al Fondo Partidario Permanente, que permite a los movimientos políticos sostenerse económicamente y alcanzar los objetivos internos de su organización. Informó Álvaro Terán. La madre del presidente de la República y cabeza de lista del movimiento oficialista ADN, Anabela Asín, anunció que no participará de la campaña política en busca de un curul en el legislativo debido al delicado cuadro de salud de su esposo Álvaro Noboa, quien se encuentra en los Estados Unidos recibiendo actualmente atención médica. Anabela Asín, madre del presidente de la República, Daniel Noboa, y cabeza del partido oficialista Acción Democrática Nacional, ADN, en la lista de asambleístas nacionales, anunció su retiro de la campaña política de cara a los comicios generales 2025. Asín publicó una carta en la cual declina de la campaña debido al delicado cuadro de salud de su esposo Álvaro Noboa, quien se encuentra en Estados Unidos recibiendo atención médica. La madre del actual presidente de la República mencionó que acompañará a Álvaro Noboa durante este difícil momento. Su estado es cada vez más delicado. Como doctora veo su cuadro y me preocupa profundamente. Quisiera que atravesemos estos momentos en familia, pero es algo que no va a poder ser. Agradezco la presencia de mi hijo Daniel, estas horas que lo pudimos tener, pero veo en él la misma misión de vida que tuvo su padre,
servir a los ecuatorianos. La madre del presidente dio a entender que el viaje emergente de su hijo hacia Nueva York durante este fin de semana respondió al quebranto de salud de su padre, quien semanas atrás fue hospitalizado en una clínica de Guayaquil donde se sometió a varios exámenes de rutina. Así insistió en que pronto volverá al Ecuador y mientras tanto confía en que sus compañeros de lista harán el trabajo que el país merece, informó Álvaro Terán. Mientras tanto, Jan Topic agotó su último recurso con el que buscaba ser candidato para las próximas elecciones presidenciales. El jueves, la Corte Constitucional dio a conocer que inadmitió la acción extraordinaria de protección presentada por Topic. La Corte Constitucional agotó el último recurso que tenía el empresario Jan Topic para buscar un espacio en las próximas elecciones presidenciales. Topic presentó ante la Corte una acción extraordinaria de protección con la que buscaba que se revierta la decisión del Tribunal Contencioso Electoral TCE, resolución que descalificó su candidatura al considerar que en un futuro Topic podría mantener contratos con el Estado. La Corte Constitucional inadmitió a trámite la acción extraordinaria de protección, indicando que recae en causas de inadmisibilidad por dos motivos. El primero es que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte no puede conocer acciones de protección que se presenten en contra de las decisiones del TCE, esto cuando se desarrollan en el país procesos electorales. El segundo argumento de la Corte es que el recurso presentado por Topic podría afectar la continuidad y el desarrollo del proceso electoral en curso, tomando en cuenta que la acción extraordinaria de protección fue presentada a menos de 2 meses del inicio de la campaña electoral, prevista para el 5 de febrero del 2025. Con esta resolución, a cargo de los jueces Richard Ortiz, Carmen Corral y Enrique Herrería, el pedido de Topic fue archivado y de esta manera se agota su último recurso para buscar una candidatura en la contienda presidencial. Informó Edwin Benalcázar. Y la Corte Constitucional inadmitió los recursos presentados en torno al caso de la vicepresidenta Verónica Abad. Uno de ellos buscaba declarar la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 457, con el cual el gobierno designó a Saría Moya Angulo como la vicepresidenta encargada. La Corte Constitucional se pronunció respecto a la acción de inconstitucionalidad presentada por la vicepresidenta Verónica Abad en contra del decreto ejecutivo 457, con el cual el presidente Daniel Noboa designó a Saría Moya Angulo como vicepresidenta de la República encargada el pasado 11 de noviembre. La resolución de la Corte señala que el decreto no es un tipo de acto que se puede impugnar por esta vía, inadmitiendo el recurso presentado por Abad. Otra consulta sobre el caso fue la acción de interpretación enviada por la Asamblea Nacional. La Asamblea pidió la interpretación de la Corte en los artículos 146, 149, 150 y 154 de la Carta Magna, que se refieren a las funciones de la vicepresidenta y de los ministros de Estado. La respuesta de la Corte en este caso fue negativa, indicando que los artículos tienen un contenido claro y no ameritan de una interpretación. Con estas resoluciones solo quedaría pendiente que la Corte resuelva la consulta realizada por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, instancia a la que acudió Verónica Abad para echar abajo el sumario administrativo del Ministerio de Trabajo, que implicó su suspensión en el cargo por 150 días, argumentando un supuesto abandono injustificado del trabajo por 3 o más días laborales. Esta consulta se encuentra actualmente en fase de admisión por parte de la Corte para el trámite correspondiente. Informó Edwin Benalcázar. Y con una histórica sentencia, la Corte Constitucional sancionó a la empresa japonesa Furukawa por haber desarrollado prácticas laborales análogas a la esclavitud en haciendas de Ecuador. Los magistrados establecieron una compensación económica para las víctimas. Sin embargo, la compañía aseguró que dicho resarcimiento es impagable. En el siguiente reportaje vamos a contar detalles de lo ocurrido. La Corte Constitucional emitió una histórica sentencia con la que declara a la empresa japonesa Furukawa como la responsable de desarrollar prácticas laborales análogas al esclavismo en las haciendas abacaleras ubicadas en las provincias ecuatorianas de Los Ríos, Esmeraldas y Santo Domingo. 5 de los 9 magistrados estuvieron de acuerdo en que la compañía desarrolló un modelo laboral conocido como servidumbre de la gleba, con el cual los empleados trabajan y viven en una tierra que no les pertenece, brindando servicios a un terrateniente que los precariza y los ata generacionalmente a sus designios.
La Corte Constitucional identificó a 342 víctimas que habrían sido esclavizadas por Furukawa, obligándolas a vivir en condiciones marginales y sin acceso a servicios básicos. Por ello, ordenó una reparación económica tasada en $120,000 para cada uno de los afectados. La empresa, a través de un comunicado, aseguró que el pago de las compensaciones es de imposible cumplimiento, en cuanto pondría en riesgo la sostenibilidad de la empresa y de los trabajadores actuales. Furukawa tildó a la sentencia de la Corte de desproporcionada, pues no se ajustaría a la jurisprudencia de otros casos análogos. Debido a ello, mencionó la empresa, iniciará acciones legales para aclarar la sentencia, misma que al no contar con el voto de la mayoría de magistrados, perdería legitimidad. Informó Álvaro Terán. Y en otro tema, desde hoy el camarón ecuatoriano no podrá ingresar al mercado brasilero debido a una sanción impuesta por el gobierno de ese país que emitió una alerta por supuestas irregularidades sanitarias. El sector camaronero ecuatoriano espera que Brasil dé marcha atrás en esta medida. Mientras tanto, ha solicitado también retaliaciones por parte del gobierno de Daniel Noboa. Desde este lunes 9 de diciembre, Brasil restringirá totalmente la importación de camarón ecuatoriano hacia sus mercados. La decisión fue adoptada por los ministros de Agricultura y Pesca de ese país, que aseguran haber encontrado en una auditoría in situ irregularidades e incumplimiento de requisitos sanitarios en la producción ecuatoriana de camarón. Bajo esta figura, el gobierno de Lula da Silva puso fin a la importación de más de $7.2 millones anuales de este producto ecuatoriano. Además, indicó el informe, la decisión busca proteger a los productos locales. De todos los argumentos esbozados por Brasil, el presidente de la Cámara de Acuacultura de Ecuador, José Antonio Camposano, cree que ninguno tiene sustento técnico. Únicamente, subraya, estarían buscando evitar la competencia y blindar la producción local. Se trata de una medida ilegal, antitécnica, proteccionista, que lo que busca es proteger una industria nacional que no está dispuesta a competir con importaciones. Al ser una medida ilegítima, Camposano insta al gobierno de Daniel Noboa a tomar medidas de retaliación inmediatas. ¿Qué es lo que cabe ahora? Bueno, el pedido que hemos hecho como gremio y que vamos a formalizar para que Ecuador no negocie ningún tipo de acuerdo con el Brasil, ¿no? Que no exista ningún tipo de concesión arancelaria a los productos que provienen de ese destino. El Ministerio de Producción y Comercio Exterior de Ecuador ya se encuentra trabajando con sus pares brasileños a fin de normalizar las exportaciones y levantar los cercos impuestos por el gobierno de Lula da Silva a los camaroneros ecuatorianos. Informó Álvaro Terán. Los ciudadanos que han tenido algún inconveniente en el sistema financiero pueden acudir con el defensor del cliente. Ese es un tema que algunas personas desconocen y por esta razón han perdido su dinero. Así que preste atención. Roberto tuvo inconvenientes con su tarjeta y no tenía conocimiento de a quién acudir para arreglar su problema. Después de realizar varios trámites, desistió del proceso. No se han hecho cargo ellos sin haberse uno sacado. O sea, todo ese problema no se me ha arreglado. He puesto solicitudes, he puesto todo eso, pero nada más. Mejor dije, voy a perder el tiempo de gana. Para arreglar el problema de Roberto, él debió acudir a un defensor financiero. Y así como él, muchos ciudadanos desconocen de su función. Defensores financieros, no, negativo. No, para nada. En el artículo 312 de la Constitución se establece que las entidades del sistema financiero tendrán un defensor del cliente, que será independiente de la institución, pero ¿cuál es su función? Tiene un problema de que le falsearon sus cuentas, de que la tarjeta fue vulnerada. Tiene que inmediatamente preguntar quién es el defensor financiero de esta institución. Lo que el usuario debe conocer es que cuando enfrente estos inconvenientes, no está solo. Y que no necesariamente debe acudir a la superintendencia de bancos, ya que las entidades financieras y las cooperativas tienen la obligación de dar a conocer quién es el defensor financiero. Es más, está publicado en las páginas web de los bancos por obligación, inclusive los bancos que corresponden al Estado, como es Ban Ecuador, BIES.
Como en el caso de Roberto, por el proceso engorroso prefirió perder el dinero. Pero los ciudadanos consideran que esta información es vital al momento de tener algún problema. Sí, claro que sí, súper importante. Sí, sería que tengan dónde acudir. Muy importante sería para que nos den esa información. El defensor del cliente financiero, además de atender reclamos, también puede apoyar al usuario cuando no ha podido cumplir con sus obligaciones financieras, mediante una conciliación entre las partes para llegar a acuerdos. Informó Solange Mateu. Cambiamos de tema. En el marco de la sesión solemne por los 490 años de fundación de Quito, el presidente de la República, Daniel Noboa, manifestó su compromiso con la capital para que el metro de Quito pueda llegar hasta la parroquia de Calderón. Por su parte, el alcalde Pavel Muñoz resaltó los logros y desafíos de su gestión al frente del Cabildo. Pese a las evidentes diferencias políticas entre el presidente Daniel Noboa y el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, el discurso promovido por las dos autoridades en la sesión solemne por los 490 años de fundación de la capital fue de conciliación, destacando la necesidad del trabajo mutuo. Señor presidente, he dejado en su mesa el acuerdo Quito y le he pedido que si se lo podría usted llevar, por favor. Porque en su próxima condición de candidato presidencial, le reitero, si los ecuatorianos le confían la administración del país, tome este acuerdo como una muestra de que el camino hoy no es la confrontación, es la convergencia y la búsqueda de consensos mínimos. El país está obligado a reencontrarse y desterrar el odio como forma de hacer política. Tengo la dicha, diré que fui compañero en la asamblea del actual presidente de la asamblea, fui compañero de la asamblea del actual alcalde de Quito y nos conocemos, hemos trabajado juntos en el pasado y podemos continuar haciéndolo y trabajar en el futuro. Les aseguro que seguiré luchando con la misma determinación para cumplir el mandato de Quito y del Ecuador de consolidar un cambio de progreso y solidaridad. En ese sentido, el primer mandatario comprometió el apoyo del gobierno central en la ampliación del metro de Quito hacia la parroquia de Calderón. Aquí, como lo conversé ayer mismo con el señor alcalde, tiene mi compromiso para trabajar y que Calderón tenga también acceso al metro y que la ciudad de Quito pueda gozar de una interconexión real. Por su parte, el alcalde capitalino destacó la transformación que busca para la ciudad. 4 objetivos para los próximos 10 años. Número 1, erradicar la extrema pobreza en la capital de la República. Número 2, potenciar el bienestar, el empleo y el crecimiento. Número 3, recuperar la seguridad humana, la convivencia pacífica y los derechos. Y número 4, ser una ciudad intercultural verde y azul. ¿Quién podría oponerse en Quito a que logremos en 10 años esos objetivos? En este acto protocolario, el Cabildo reconoció a 18 personalidades por su aporte en diferentes áreas, destacando un reconocimiento post-mortem a Paola Roldán por su trabajo en la despenalización de la eutanasia. Informó Miguel Ángel Bedoya. Estamos de regreso con más noticias para contarles que tras el allanamiento ejecutado por la Policía Nacional, se logró el rescate de personas quienes se encontraban secuestradas en el distrito Nueva Prosperina. ¡Policía! ¿Qué se encuentra ahí? ¿Qué se encuentra ahí? Tenga cuidado con los cánceres. Vamos a ingresar. Un hombre fue liberado la noche del viernes por el personal de la Policía Nacional, mientras ejecutaron varios allanamientos en el distrito Nueva Prosperina. La víctima se encontraba trabajando como taxista informal cuando fue interceptado por los secuestradores. Es así que durante la noche del día de ayer se tuvo aproximadamente a las 11 de la noche la liberación de un ciudadano, el mismo que se le pudo ubicar dentro de un domicilio. Dentro de un vehículo, estaba a sus manos sujetadas y amarradas y se logró la liberación de este ciudadano. Era un taxista informal que venía haciendo una carrera hasta el sector de la entrada a la 8 y en este lugar es donde es limitado y obviamente presentan este tema de este secuestro. Horas más tarde, tras una denuncia ciudadana, el personal policial allanó una vivienda donde lograron la recuperación de un vehículo que estaba reportado como robado y demás materiales que podrían ser utilizados por los grupos delictivos. Este vehículo tiene placas de Azuay.
Entonces eso también nos alertaba, pues obviamente es muy particular que un vehículo con estos tipos de placas circulen en este sector de la ciudad de Guayaquil. Dentro de este allanamiento, de este ingreso a este domicilio, se pudieron observar que existían varios objetos, varias maquinarias y equipos. Nos llama la atención en gran medida que existen equipos mecánicos e industriales, muchos de los cuales pueden ser utilizados inclusive, como se ha podido observar, para el tema de robo de cajeros, robo de extorsivos también a lo que son las bodegas de los bancos. Una persona amarrada. Mientras que en horas de la noche de este sábado lograron liberar a una persona que estaba amarrada y semidesnuda en los interiores de un domicilio, además de la recuperación de 2 vehículos y la aprehensión de un ciudadano implicado en este secuestro. Las autoridades del orden continuarán ejecutando estos allanamientos para lograr combatir el crimen organizado y que las víctimas de estos secuestros logren regresar con sus familias, informó Amy Moreno. Más de media tonelada de cocaína fue decomisada durante un operativo militar ejecutado en la zona rural del cantón Montecristi, en la provincia de Manabí. El alcaloide estaba encaletado bajo tierra y no hubieron personas detenidas. Un operativo militar ejecutado en la zona rural del cantón Montecristi permitió la incautación de 510 kilos de cocaína. El alcaloide estaba encaletado en un predio de este cantón Manavita. El grupo de caballería mecanizado número 16 Araguro, perteneciente a la brigada de caballería mecanizada número 3 Manabí, realizando operaciones militares en el sector de la provincia de Manabí, realizó el decomiso de 13 bultos con sustancias sujetas a fiscalización. Cada saco llevaba 40 bloques, un total de 520 paquetes fueron incautados durante este trabajo que se desplegó en una finca del sector, donde antes se han hallado pistas clandestinas usadas para el envío de droga en narcoavionetas. Fuerzas Armadas continúan realizando sus operaciones de seguridad en el territorio nacional para contribuir con la seguridad de nuestra ciudadanía. Este fue el segundo cargamento decomisado en Manabí en esta última semana. Otras 2 toneladas de cocaína fueron halladas la madrugada del jueves encaletadas bajo tierra en una finca de Lihuiqui. Era una vía de salida justamente de sustancias sujetas a fiscalización. Luego de que realizaron las pruebas de campo, pudieron observar que cada uno de esos bloques tenían una inscripción de RR. Las autoridades investigan si el cargamento pertenece a la misma organización narcodelictiva. Con este operativo, 31 toneladas y media de droga han sido decomisadas en la provincia de Manabí en lo que va del año. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Un hombre fue asesinado dentro de una barbería mientras se cortaba el cabello. Esto ocurrió el domingo en Babahoyo a plena luz del día. Esta barbería, ubicada en la avenida Juan X Marcos y Sucre, fue el escenario de un nuevo hecho violento en Babahoyo, provincia de Los Ríos. La víctima fue un hombre identificado como Patricio Moyano, de 23 años, que llegó a cortarse el cabello sin sospechar que sicarios en moto lo estaban siguiendo. Este ciudadano era oriundo del cantón San Juan. Había venido con su novia hasta este lugar en donde 2 personas a bordo de una motocicleta atentan contra su vida. Hemos hecho el levantamiento respectivo con el personal de criminalística de 3 indicios balísticos, los cuales van a ser debidamente verificados. El crimen ocurrió al mediodía del reciente domingo y la policía ya tiene líneas de investigación tras verificación de cámaras de seguridad en el sector. Además, informaron que la víctima registra 2 antecedentes penales por tenencia de armas. Se presume bandas delincuenciales organizadas, pero por lo pronto no podemos adelantarnos a las investigaciones que se vayan a realizar. El cuerpo fue trasladado hasta el Centro Forense de Ventanas para los procedimientos de ley mientras avanzan las investigaciones, informó Martín Soto. ¿Qué puede contarles que un hombre de 40 años de edad perdió la vida luego de recibir varios disparos en los exteriores de un centro de diversión nocturna? Este hecho lamentable sucedió allá en Tena, en la provincia del Napo. Un muerto y un herido se registró luego de que un grupo de individuos habrían mantenido una discusión al interior de un centro nocturno en el barrio Eloy El Faro de la ciudad de Tena. El propietario del lugar los habría obligado a abandonar el sitio, pero el pleito continuó en la calle, dando como resultado este hecho violento. Se ha producido una muerte violenta
Esto en base de que había unas personas que han estado libando al interior de este bar con la puerta cerrada por fuera a las 2:45. Salen desde el interior de este bar y se produce una gresca en la calle, alrededor de 4 proyectiles, hiriendo a una persona y matando a otra persona de contado. La riña continuó en el exterior, donde luego de un cruce de palabras y golpes, uno de los implicados habría sacado un arma de fuego, dejando como resultado una persona de 40 años fallecida y otra de 19 herida a causa de varios disparos. Un ciudadano de mediana edad, aproximadamente 40 años, que ingresa ya al área de emergencia sin signos vitales, y un ciudadano joven, aproximadamente 20 años de edad, que ocasionó un trauma vascular. Siempre pues nosotros hemos tratado de pedir a las autoridades que haya más control. Este hecho violento se registró a pocos pasos de un UPC, por lo que la uniformada de turno acudió inmediatamente al lugar, produciéndose un cruce de balas. Luego de una intensa persecución, se logró la aprehensión de 2 motocicletas y del autor material del delito. Desde Tena, informa Gabriela Velastegui. Un joven de 22 años fue encontrado muerto en una calle al norte de Tulcán. Él no poseía pertenencias de valor, únicamente su documento de identidad en la mano. La policía llegó para realizar el levantamiento del cadáver. De acuerdo al registro de identidad que quedó en sus manos, corresponde a los nombres de Uriel Sebastián Riquelme Indriago, oriundo de la provincia de Pichincha. No se sabe qué fue lo que ocurrió hasta no tener los resultados de la necropsia de ley. Solo que una ciudadana lo miró y llegó hasta el comando de policía, dando a conocer la novedad. Al llegar el personal policial se confirmó que no tenía signos vitales. Inmediatamente acudieron nuestras unidades de criminalística y la unidad preventiva, donde pudieron determinar de que ya se encontraba sin signos vitales, debiendo indicar esta persona una edad aproximada de 22 años, en la cual se encontró sin los zapatos, lo que nos hace presumir varias hipótesis, ¿no? El hallazgo se hizo aproximadamente a las 5 de la madrugada. Estaba sentado. No se encontró ningún indicio que pueda determinar en primera instancia lo que le ocurrió. Las investigaciones se profundizan para saber que si el joven en esta provincia, los moradores de la zona no le conocen. Una, porque no presenta huellas de violencia, de pronto hipotermia, de pronto alguna caída, alguna situación, lo cual se irá develando con las pericias que disponga Fiscalía, principalmente con la necropsia de ley. Lo paradójico del hecho es que Uriel Sebastián se quedó a dormir el sueño eterno en medio de una licorería y una clínica de salud. No se conoce cuánto tiempo permaneció en el lugar hasta que los uniformados fueron alertados para llevarlo a la morgue. Serán los familiares notificados para que retiren el cuerpo de medicina legal y así darle cristiana sepultura ya en su ciudad natal. Presenta aliento a licor y que en su mano tenía una cédula, que es lo más importante, con la cual se determinó que es un joven de aproximadamente 22 años, oriundo de lo que se puede ver que no es de aquí de esta provincia, sino posiblemente de Pichincha. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. Es ahora que un grave accidente en Loja dejó 16 personas fallecidas, 8 heridos tras el impacto de un bus de la cooperativa TAC y un automóvil particular. Según las autoridades, la unidad contaba con todos los permisos y había pasado la revisión técnica. Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales donde permanecen con pronóstico reservado. Un fatal accidente de tránsito ocurrido en Loja dejó al menos 16 personas fallecidas y 8 heridas. Según el reporte preliminar, el siniestro, considerado uno de los más graves desde 1996, involucró un bus de la cooperativa TAC y un vehículo particular. Dentro de esto, como ustedes conocen, tenemos un accidente que se lo conoce como una pérdida de carril de circulación normal, con un choque lateral angular y volcamiento lateral de un cuarto sobre su lateral izquierdo. Las autoridades confirmaron que la unidad contaba con todos los permisos en regla y había pasado la revisión técnica, mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del impacto. Ya lo indicaba justamente mi coronel, el tema de los títulos habilitantes del vehículo. Una vez que verifica justamente la parte operativa en la parte interna del terminal, se logra identificar, ¿no?, que cada uno de ellos se encuentra totalmente vigente, tanto en este caso el título habilitante del conductor que ha mencionado mi coronel, como justamente la matrícula y revisión del bus. Los heridos fueron trasladados a diferentes casas de salud donde permanecen con pronóstico reservado. No se descarta que el número de víctimas mortales aumenten debido a la gravedad de las lesiones.
fueron a Catamayo, al centro de Trapichillo, 12 pacientes. Tuvimos en el hospital de Líes 6 pacientes y en el Isidro Ayora 9 pacientes. En Loja informó Marcela Constante Brito.